¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. A España para dialogar con el doctor Néstor Braidot, pionero y autoridad mundial en la aplicación de las neurociencias y neurocuántica aplicada. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar en contacto con vosotros allí en Santa Fe. No, el gusto verdaderamente es nuestro, tener la posibilidad de dialogar, agradecidos además porque sabemos que hay una diferencia horaria y agradecidos por estos minutos y buscamos encontrarle alguna definición desde distintos aspectos a Lionel Messi porque verdaderamente cada vez que obtenemos estos números que nos viene dando, sigue rompiendo récords, batiéndolos, entonces lo tomamos desde la parte física, desde la parte filosófica, desde la literatura, desde la urbanidad, pero también desde la neurociencia se puede explicar este caso, doctor. Así es, absolutamente así. Además, hay que reconocerle a Messi que no solamente es un excelente futbolista, yo diría que el más importante de la historia del fútbol, pero también es una especie de laboratorio abierto para estudiar el cerebro humano y cómo puede crear, cómo puede liderar, cómo puede de alguna manera hacer maravillas entrenando el cerebro. Y eso para mí es Messi. Es un ejemplo que podemos seguir no solamente para el deportista, que también, pero para el ser humano potenciando sus capacidades. Yo me he dedicado los últimos años a estudiar la neurociencia. Vengo en realidad de 30, 40 años de estudiar neurociencias, pero los últimos años es estudiar neurociencia aplicada al deporte. De hecho, mi último libro, que lo publiqué muy recientemente, tiene que ver justamente con neurociencias en el deporte. Y uno de los ejemplos de neurociencia en el deporte es Messi. Y otros deportistas también que aportan lo suyo. Claro. Pero me importa realmente destacar el día del cumpleaños de Messi los ejemplos y las enseñanzas que nos da este ser humano extraordinario. A ver, ¿cuáles son? Primero y principal, a ver, ¿ustedes vieron cómo juega Messi en la cancha? Él va anticipando, él anticipa, tiene lo que se denomina en neurociencia un cerebro predictivo, porque se ha entrenado para esto, porque ha concentrado atención en esto, con lo cual ha creado mayor cantidad de redes neuronales en su cerebro asociada al juego, asociada a aquello que es su profesión. Ustedes habrán visto a Messi por allí caminar, y algunos comentaristas por allí en algún medio han dicho, caminar cansino como desconectado del partido. Perdón. Está mirando todo. Es que Messi está programando la próxima jugada considerando dónde están sus compañeros, dónde está la pelota, dónde están los contrincantes. Y eso tiene una explicación neurocientífica. El cerebro humano absorbe el 20% de toda la energía del cuerpo, siendo que es el 2% del peso de todo el cuerpo. Entonces, cuando Messi libera absorción energética del cuerpo, aumenta la absorción de energía en su cerebro. Y está pensando algo. Ustedes lo han visto, ese caminar cansino, y de repente pega una corrida por allí y termina un pase espectacular o un gol incluso, como lo ha demostrado en estos últimos 2 partidos. Entonces, uno de los temas es la capacidad de anticipación a la cual uno puede entrenarse, cualquiera sea la profesión que tenga o la actividad. Ese es el primer elemento importante. El segundo elemento importante que me parece que hay que destacar desde las neurociencias es esa capacidad de volver al foco después de un error, volver a concentrar la atención en la jugada, en lo positivo. ¿Por qué digo esto? Cuando uno comete un error, una equivocación en cualquier actividad, la tendencia es a quedarse pensando en el error y en la equivocación, con lo cual aumenta la probabilidad de que vuelva a cometer el error. Es cierto que Messi, después de errar el penal, el cual además reconoció que lo tiró muy mal, es cierto que le costó algunos minutos. Y es cierto también que eso incidió en el equipo. Pero su recuperación fue rápida. Y afortunadamente el gol que siguió luego de errar el penal permitió la recuperación total. Entonces,
segundo aprendizaje del maravilloso futbolista que es Messi. Enfocar la atención en el aprendizaje que te produce el error y no en el error mismo. Con lo cual sacas energía a esa atención al error y la pones en el aprendizaje para evitar incluso cometer un siguiente error. El otro tema importante que juega en esto es el equilibrio emocional. Y hay que pensar que un jugador no es jugador de fútbol por 90 minutos cada vez que juega. Exacto. El jugador de fútbol es un ser humano de 24 horas. Y la característica de la vida de Messi, familiarmente, su conexión con su grupo familiar y sobre todo además ahora la conexión con el equipo, marca una diferencia sustancial. Y esa alegría que ustedes notan en las fotos que aparecen por todos los medios, Sí. esa alegría representa algo para nosotros desde las neurociencias. Está demostrado neurocientíficamente que el cerebro feliz es un cerebro más inteligente. La felicidad aporta inteligencia al ser humano, porque le permite funcionar neurocognitivamente de mejor manera. Y por cierto, esa felicidad y ese equilibrio emocional evita el efecto del estrés. Claro. Ustedes saben que en neurociencias Baja la el ansiedad estrés- también, entiendo, ¿no? Claro. Absolutamente. Claro. Pero fíjense, el estrés jibariza funcionalmente el cerebro. Cuando una persona estresada utiliza menos insumos, factores, capacidades, experiencias, aprendizajes para tomar una decisión. El cerebro que no está estresado tiene toda su capacidad al servicio de la decisión que va a tomar. Y ese es un elemento importante, Claro. muy importante. Doctor, me quedo con esto de la posibilidad de entrenar nuestro cerebro, nuestra conducta, en términos de generar más conexión en cualquier, usted fue claro respecto de en cualquier rubro. Ok, Absolutamente. pero a cualquier edad, en cualquier momento, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Podemos autoentrenarnos o necesitamos a alguien que nos guíe? Mira, dos cosas. Yo hace 25 años aproximadamente fundé el primer gimnasio cerebral para entrenar personas en el desarrollo de capacidad e inteligencia. Y esa experiencia que yo puedo aportar es que a cualquier edad, inclusive en adultos mayores, es posible entrenar el desarrollo de mayor capacidad. De hecho, yo tengo una alumna emérita que tiene 96 años. Wow. Si ustedes la ven, no le dan 60. Obviamente tiene muchas arruguitas en la piel, 96 años, pero el cerebro le funciona La ágilmente. lucidez, claro. Hay un ejercicio interesante que yo lo pongo en mi plan de entrenamiento cerebral, que es el ejercicio aeróbico. ¿Saben lo que produce el ejercicio aeróbico? Yo a mis entrenantes del cerebro les pido que todos los días hagan 45 minutos de caminata, la que fuere. Pueden ir al gimnasio, al caminador o al trotador, o pueden dar vuelta a la manzana, lo que fuere. ¿Saben qué produce el ejercicio aeróbico? La estimulación del hipocampo. El hipocampo es un órgano del cerebro límbico. El hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. ¿Y saben qué? Lo que se ha demostrado hace ya unos cuantos años es que la estimulación del hipocampo produce neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos. Por eso, las personas que hacen determinados ejercicios es posible que hasta rejuvenezcan el cerebro, más allá del avance del calendario, por cierto. Es apasionante lo que podemos hacer con nuestro cerebro entrenándolo. Sí, Nacemos. está clarísimo, Sí, adelante. doctor. No, perdón que le interrumpa, pero que está clarísimo en cómo lo transmite, porque lo transmite también de la misma pasión. Y es interesante también cómo la evolución misma del deporte ha adoptado ya a la neurociencia como parte Claro. de formadora de los deportistas del alto rendimiento y en etapas formativas también. Totalmente. Miren, yo a Messi lo vengo estudiando hace mucho tiempo. De hecho, yo he trabajado en Suecia dictando programas en Suecia y el Karolinska de Estocolmo estudió el cerebro de Messi. ¿Para qué? Para encontrar en el cerebro de Messi aquellas características que podrían ser extrapolables por entrenamiento hacia otras personas.
Y fíjense uno de los temas, yo en mi último libro, que es de neurociencias cuánticas aplicadas al deporte, estudio también esto. Fíjense lo que ocurre. Y vamos a analizarlo con ejemplos concretos. ¿Ustedes recuerdan el Barcelona de Guardiola cuando estaban Messi, Neymar y Busquets y el equipito este que tenía Guardiola en la primera división del Barcelona? Sí, sí. Jugaban de memoria. Dicen muchos periodistas jugaban de memoria. ¿Saben lo que les digo yo de las neurociencias cuánticas? Había entrelazamiento cuántico entre ellos. Esa conexión emocional, incluso de relación, fuera del campo de juego, jugaba en que se adivinaban dónde estaba uno y otro y tiraban una bola para allí porque sabían que Neymar se había corrido y Neymar devolvía porque ese juego de memoria que incluso, fíjense lo que ha ocurrido, por otras circunstancias que algún día sería bueno analizar más en detalle, Messi en algún momento se tiene que ir al PSG. En el PSG, al PSG fue Neymar, al PSG estaba Mbappé. ¿Qué trilogía? No funcionó. No. Se fue Neymar, se fue Messi y lo vendieron a Mbappé. ¿Saben por qué? Porque eran 3 estrellas sin entrelazamiento cuántico, sin conexión. ¿Saben qué pasó? Messi se va al Inter de Miami. ¿Y quién fue el Inter de Miami? Luisito Suárez. ¿Quién fue? Jordi Alba, Busquets. Alba, por cierto, el compañero de tantos goles de Messi. Volvieron a ser el equipo. Claro. Y aquí quiero destacar algo. Scaloni, como entrenador, ha sido el factor importantísimo para crear el clima que tiene la selección argentina desde Qatar hasta hoy inclusive. Ese clima de entrelazamiento, de conexión, es lo importante, casi diría imprescindible para tener el éxito que están teniendo. Claro. Y ese es el factor de un entrenador que no es la estrella brillante como entrenador, es humilde, tan humilde como Messi incluso. Doctor, y eso es... Sí, perdón. Sí. No, termine la idea, por favor. Por favor, no, es que eso tiene que ver con lo que yo denomino neurociencias cuánticas. Ese es liderazgo cuántico. Scaloni en el banco, Messi en el centro de la cancha, liderando un equipo, pero no desde el ego, como algún otro jugador que mejor no menciono, que ha demostrado un ego impresionante, que es un muy buen jugador, y creo que ya se adivinaron quién es, pero no importa. También lo conozco mucho porque yo vivo en Madrid y bueno, Bueno. él ha estado en Madrid mucho tiempo además. Ya lo mencionó. Por cierto, Ya está. Sana, ya lo dijimos sin decirlo. pero comparen No, lo claramente. Sí. Sí, tal cual. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Néstor Braidot. Él es experto en neurociencias, para decirlo rápidamente, pero es doctor en ciencias, máster en psicobiología, en comportamiento, en neurociencias cognitivas, máster en economía. Fundó el Instituto Braidot de Formación y su centro de entrenamiento cerebral. Y de eso estamos hablando, de entrenar el cerebro y de la conducta. Está, doctor, con nosotros desde los Estados Unidos nuestro compañero Adriel Driussi, que lo invitamos a que se quede a la nota y se quiere conectar con usted y quiere hacerle una pregunta. Adri, te escuchamos. Vale, bueno, le mando un fuerte abrazo al doctor desde acá, desde muy lejos, pero vos sabés que siempre me pregunté si todo esto que habló de su cerebro, de Lionel y demás, ¿eso es parte de la genética? ¿Eso puede ser de nacimiento o se entrena para tener un cerebro así, doctor? Mira, excelente, y te agradezco la pregunta porque me das pie para analizar un detalle importante. Todos recibimos herencia genética de nuestros padres. Sin embargo, en la adultez del cerebro, la herencia genética no es lo más importante. Lo que importa es la epigenética, que significa activación o expresión de los genes, que se produce a partir de lo que vives, incluso desde la gestación en el seno materno, y por cierto, durante el resto de la vida, ¿con qué te estimulas? ¿Qué experiencias, qué aprendizajes, qué permites que haga que tu cerebro se active en un sentido y el otro? Esto significa entonces la entrenabilidad del cerebro. Yo he analizado muchos deportistas, por ejemplo, ¿por qué no analizarlo a Nadal como tenista? ¿Por qué no analizarlo incluso a Hamilton como corredor de Fórmula 1? A varios deportistas de
distintas disciplinas, y en todos los casos aparece esto. ¿De qué manera se han entrenado neurocognitivamente para aumentar su capacidad de percepción, atención, foco atencional y concentración? ¿Y de qué forma han regulado sus emociones, autoliderando emociones? Son los dos factores importantes, emoción y el aspecto neurocognitivo. Y eso, insisto, para refrendar y respaldar lo que la pregunta implica, es entrenable. Aunque algunas personas nacen con una disposición particular hacia determinadas profesiones, como es el caso de Messi, que nació con una predisposición y con una gran dificultad, que fue su problema de las hormonas del crecimiento. Que eso fue el por qué terminó quedándose en Barcelona a tempranísima edad, justamente porque Barcelona hizo lo que hoy se podría denominar la máxima inversión posible, más rentable en el mundo. Real, claro. Logró crear, apoyar la creación, para decirlo más exactamente, del mejor deportista del mundo. Tal cual. Y eso me parece un factor importante. Doctor, le pido por último un mensaje que podamos dejar a aquellos que se dedican, un poco al alto rendimiento, sí, que pueden estar apuntalados según su contexto, dependiendo, pero también a aquellos que están en el área formativa. Porque si bien hay clubes, sobre todo en Santa Fe Capital, que han hecho el clic y que claramente trabajan con un equipo interdisciplinario y demás, creo que esta cuestión de la neurociencia queda muchas veces relegada, claramente también por cuestiones de presupuesto, de estructura. Argentina tiene determinadas condiciones que no permiten esto. Pero digo, doctor, un mensaje para aquellos que están formando deportistas que pueden llegar a ser de alto rendimiento, algunos proyectos deportivos sobre todo, y cómo se acompaña, digamos, ¿qué mensajito le podríamos dejar a ellos? A ver, te agradezco la pregunta también porque no sé si ustedes saben, yo nací en la provincia de Santa Fe, con lo cual tengo un especial cariño por mi tierra. Por cierto, quienes forman personas tienen una gran responsabilidad en crear en esas personas la capacidad de crear. Valga la expresión que acabo de decir. Hoy por hoy, entrenar en un libreto, en una receta, en una fórmula, es ser obsoleto en el corto plazo, porque fórmulas, recetas, libros y clases obsolecen cada vez más rápidamente. Razón por la cual el entrenamiento que debe hacerse en las personas dedicadas o que se van a dedicar al deporte, o en las personas que se van a dedicar incluso a otras profesiones, porque yo tomo el deporte como un laboratorio también de aprendizaje para deportistas y para no deportistas. Pero lo cierto es que hay que empezar a entender que hay que desarrollar en las personas la capacidad de crear. Y eso significa empezar a dejar libres el desarrollo neurocognitivo de la persona con ese equilibrio emocional necesario. Primer punto, entonces, lograr el equilibrio emocional en las personas, trabajar en el equilibrio emocional de las personas para poder incorporar luego el desarrollo neurocognitivo. Y eso significa un laboratorio, concretamente, donde podrás tener buen físico, podrás tener inmensa incorporación de tácticas, estrategias, pero ¿sabes qué es lo que mueve la táctica y el físico? El cerebro. Porque todo lo que está en las redes neurales del cerebro es lo que activa luego el físico. De hecho, en los deportistas excelentes, como el caso de Messi, se observa que finalmente, más allá del físico, más allá de la táctica, son creadores a partir del entrenamiento que tienen desarrollado en su cerebro. Porque no me digan que Messi tiene el físico más importante. ¿No? Ha desarrollado, sí, una solución a un problema que tenía más complicado de niño. Pero ciertamente que las maravillas que hace son por esa capacidad. Solamente un detalle, hay que entrenar la capacidad neurocognitiva de concentración atencional. Les digo un secretito de las neurociencias que se descubrió hace unos pocos años atrás. La concentración atencional produce una duplicación automática de la cantidad de redes neuronales en aquello que te has concentrado.
Esa es la razón, porque una persona como Messi, voy a darles otros casos que he estudiado también, Keylor Navas, el arquero que era Real Madrid, mismo Griezmann del Atlético de Madrid, Haaland, el sueco que hoy está en el Manchester, concentran su atención. Yo lo he visto a Griezmann sentado en la cancha antes del partido haciendo una meditación. Keylor Navas bajo el arco del Real Madrid haciendo una meditación. Capacidad de concentrarse. Eso aumenta la cantidad de neuronales en aquello que se concentró, el partido. Y eso les produce la maravillosa posibilidad de gestionar jugadas sorprendentes. ¿Ustedes creen por qué Messi sorprende como, por ejemplo, en el segundo gol del primer partido? ¿Por qué sorprende? Sorprende porque él tiene, de alguna manera, esa capacidad de redes neuronales adicionales. Claro. Porque con su cansino caminar que parece desconectado del partido, está concentrado cerebralmente. Está nutriendo el cerebro. Claro. Absolutamente. Y ese es el gran secreto. Ese es el gran secreto para crear deportistas de éxito, que de alguna manera es lo que hoy se está haciendo en los laboratorios justamente de entrenamiento cerebral. Tomaría también esto como un ejemplo para cualquiera sea la actividad que uno tenga, Claro. o la profesión que haga. Bueno, tendremos que ejercitarlo, ¿no? Sí, Claramente, e ir buscando más información. Gracias, doctor. Infinitas gracias a todo este equipo. Le agradezco un montón todo este tiempo, la cantidad de conceptos que nos compartió, la claridad con lo que nos dio los ejemplos, cómo podemos mirar y tratar de entender un poco más a un genio del fútbol, pero que claramente tiene muchísimo trabajo y disciplina detrás, que eso también es importante decirlo, una construcción de jugador con un buen entorno, pero claramente el caso Messi es estudiado en el mundo y queríamos compartir esa información. Muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes y, por cierto, Messi es un ejemplo de aplicación del entrenamiento cerebral. A seguirlo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Un placer hablar con el doctor Néstor Braidot, doctor en Ciencias y máster en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas y máster en Economía. Licenciado en Administración de Empresas, máster en Programación Neurolingüística y posgrado en Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología, trainer y diseño conductual. Fundó el Instituto Braidot de Formación y su Centro de Entrenamiento Cerebral. Vale, agradecerle también a Ladri que se quedó escuchando, tan atentos como creo que estamos todos acá en la mesa, en el estudio, en la parte técnica del control, y también del otro lado los seguidores de Aire de Santa Fe Seguro. Adri. Totalmente, gracias a ustedes. La verdad que una nota más que interesante, sobre todo en algo tan fundamental, ¿no? Porque es una persona que realmente tiene un cerebro que pocos pueden explicar de qué se trata, ¿no? Como el doctor, así que la verdad que espectacular. Gracias, Adri, a vos también. Abrazo grande a ustedes. Lujazo que nos dimos en una tarde vez. Adorni, out. Fíjense porque Adorni empezaba ya hace un tiempo diciéndonos que con su dinero hacía lo que le daba la gana y ha acabado dimitiendo. ¿Por qué? Pues hacer lo que quieras, pero con límites. No es que seas limpio, es que debes parecer limpio, sobre todo cuando tocas el dinero público. Esto sí, si hubiese un Adorni en España, pues claro, nos quejamos de Adorni, nos quejamos de Argentina, que le vamos a dar ahora por todos los lados, pero en España no seguimos este camino. Tú lo has hecho, tú te vas. No, es que los argentinos son muy limpios. No, los argentinos lo que han demostrado es tener más decencia que los españoles. Aquí en el gobierno no dimite ni Dios. Allí Adorni ha dimitido. Y ya les digo que ahora le vamos a repartir a Adorni y a Milei por todos lados, porque no hay otra manera. Y porque lo que tiene que hacer un medio de comunicación es controlar al gobierno, no lamerle las botas. Pero en ese control del gobierno estaría bien que en España, en lugar de mirar y decir, mira, son corruptos, los corruptos, dijeran, vamos a hacer algo parecido. Es decir, el que la hace, que la pague. Y que haya dimisiones. Escuchen a Adorni cuando le vacilaba a todo el pueblo argentino diciendo hago lo que me da la gana. Escuchen. Un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual.
mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista. Pues nada, no lo va a discutir con vos, pero se ha ido a su casa. Miren el tuit, gracias por la confianza, presidente, ha sido un verdadero honor. Fin. Vale. Gracias, dice en la carta, gracias por entender las razones y entenderme a mí. Por primera vez desde aquel 10 de diciembre del 23 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de jefe de gabinete de ministros de la Nación. Usted sabe todo lo que he sufrido durante este tiempo, los interminables ataques mediáticos. Ya está bien de meterse con los medios de comunicación. Es que los medios están para controlarte. Y tú te puedes cagar en los medios, pero entonces se van a cagar más en ti. Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas, los viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado, o empresas públicas, mansiones y autos lujosos, granjas cripto operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive lleno de dólares. Sí, presidente, un pendrive lleno de dólares. Sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí. Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la secretaria general de la presidencia. Atacaron mi vida personal, se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos, con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo del ser humano, de un ser humano. El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pim, pim, pam, pam. Ojalá la sociedad lo siga eligiendo siempre, cada día. Yo lo haré desde el lugar. Están entregados, ¿eh? A pesar de estas circunstancias, me enorgullece ser parte de este camino. Gracias, presidente. Les voy resumiendo porque parece la carta de Sánchez. Gracias por haber confiado en mí siempre y gracias por haber acompañado. Permítame tomarme el atrevimiento de felicitar y agradecer a mis equipos de trabajo de mi etapa anterior. Madre mía. Me retiro tranquilo y sereno, pero sobre todo con la conciencia tranquila, y firme en mis convicciones. ¿Sabe qué, presidente? Hoy me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo que he hecho por el país. Ojalá muchos de los que hicieron todo para causarme daño puedan alguna vez lograr lo mismo. La vida pasa por pequeñas cosas, esas que nunca perdí y no me permitiría perder jamás. Bueno. Dice The Economist, Javier Milei está en serios problemas. El presidente de Argentina afirma ser la verdadera víctima de una economía en crisis. Hay un punto en que se han vuelto todos locos, o ya lo estaban desde el principio. Pero les echan cara a los ciudadanos argentinos, Milei. Enseguida vamos a la apertura del mercado. Les echan cara a Milei a los argentinos que no le han subido el sueldo. Y que es el presidente que menos gana de Sudamérica. Pues claro. Para eso eres el que dice que no necesitas dinero, ¿no? Y que tú en tus cosas privadas tendrías narices. Está su aprobación en mínimos. La economía ahora sí en dificultades. Los escándalos que se le acumulan. Ganó porque le apoyó Trump. Menos 30 de aprobación. Menos 30. No es que haya caído 30. Es que está menos 30 de aprobación. Desde que anunció el peor dato desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. Menos 30. El índice de aprobación más bajo desde diciembre del 23. El PIB. Caída del PIB en febrero del 2,6% frente a enero. La mayor desde 2023. 3,4 de inflación mensual. No el 0,6 de Europa o de Estados Unidos. 3,4. 10 meses al alza. 33% interanual, ya, pero no es el 100, ya, 33%. Escándalos. Caso Libra. Promocionó la cripto en redes. Subió, se desplomó. 250 millones en pérdidas para los inversores.
Negó vínculos. Ahora hay 7 llamadas con un empresario implicados anoche. Borradores que detallaban pagos en dólares de 5 millones. Persona de interés. Sin cargos aún. Caso Adorni. Su jefe de gabinete, el figura este que hemos escuchado. Investigado por enriquecimiento ilícito. Viajes ostentosos pese a un salario modesto. ¿Cómo pagaba el viaje? Aruba pagado en efectivo. Jet privado a Uruguay. Departamento barato, ¿no? Con préstamos sin intereses. Milei lo respalda. Arremete contra la prensa. ¿Qué es lo que tenemos? La conjunción ya de casos de corrupción con una crisis económica, política importante. Tipos de interés altos. Peso fuerte que están frenando manufactura, comercio, construcción. Los sectores que más emplean. Empleo concentrado donde no hay auge. Petróleo, minería, agro. Pero solo el 12%. Son solo el 12% del empleo. Cientos de miles de empleos perdidos. Bajos salarios, desempleo. Son todavía hoy las mayores preocupaciones de Argentina. Prometió inflación bajo 1% para agosto. Lleva 10 meses al alza. ¿Qué le sostiene? Su aprobación cae, pero ningún rival ha crecido de forma notable. No hay nadie que le pueda hacer sombra ahora mismo. Los inversores ya le exigen más prima por los bonos. Vamos rumbo a 2027, elecciones. Una mala encuesta puede desatar el pánico y una espiral de inestabilidad. Y no tiene además tiempo que perder Milei. Por lo que, cuidado a la fotografía del péndulo, es verdad, Aspriella, Keiko Fujimori, Milei, el péndulo del trumpismo, pero si no lo hace bien el trumpismo, el péndulo volverá a ir hacia el otro lado. Sí, ya lo conocemos, si es que esto está así desde hace siglos y siglos, el bipartidismo, roto por Milei, que ahora es bipartidismo. Es decir, si él no sabe gobernar, vendrán y alguien dirá que sabe gobernar mejor que Milei. Pero ojo a la fotografía, que el peligro es enorme. El peligro es enorme de que se vaya todo a freír espárragos en Argentina. Y la cantidad de miles de millones que en este escenario puede perder Estados Unidos. Que va a tener que ir no al rescate que fue, sino al rescate que tendrá que ir. La dimisión de Adorni pone ahora mismo encima de la mesa que lo de Argentina empieza a ser preocupante y que el péndulo del trumpismo ya está en retroceso. Aunque ganara de la Aspriella, aunque ganara Keiko Fujimori, el péndulo del trumpismo está ya cambiando y va a cambiar en noviembre. No hay affordability, sigue la guerra de Irán, no ha solucionado los problemas económicos, va desbocado en la deuda y todavía falta que esto explote. Las opciones de Trump de ganar son las mismas de sobrevivir un caramelo en la puerta de un colegio. Al ritmo al que... Este cuadro te muestra los principales deudores del planeta con el FMI. Los países que le deben al FMI fuertes son Ecuador, Pakistán, Ucrania y Egipto. Esos son los peores. Y después viene la Argentina. La Argentina, si sumás a los 9 que la siguen, tomó más deuda con el FMI que los 9 que la siguen. Pero además, si ustedes están viendo el gráfico, si no les cuento, tiene 2 saltos verticales. Uno es con Caputo en el 2018, después se mantiene durante el gobierno del peronismo, y otro es con Caputo, otro salto de vuelta, ahora con Milei. Dice, estamos haciendo más cosas que esa dictadura. En materia económica, obviamente. Ya hemos mostrado muchas veces de la similitud en lo discursivo y en la aplicación del plan económico Martínez de Oz con el de Milei. Milei ayer dejó esta frase, es muy potente, porque además una de las cosas que nos dejó la dictadura fue deuda. La dictadura de Martínez de Oz multiplicó al infinito la deuda externa de la Argentina. Dejó un país endeudado, dejó las empresas públicas endeudadas y además estatizó la deuda que tomaron las empresas privadas durante todo ese periodo. Eso es lo que hizo la dictadura. Y entonces me da pie para otra de las noticias del fin de semana, que fue el ministro de Economía, Caputo, que publicó este tuit donde dice: toda deuda es kirchnerista. Esta es el tuit del ministro de Economía, Caputo, ¿no? O sea, si hay algo, otra de las grandes similitudes entre la dictadura y el gobierno de Milei es la deuda. Cómo aumentó la deuda. Y el gobierno está hace rato en una cruzada diciendo que este gobierno bajó la deuda.
¿Cuál es el truco? Porque Caputo es un muy simpático con la contabilidad. Él dice que bajó la deuda porque baja la deuda intrasector público. No te cuenta esa deuda. Tampoco te cuenta la deuda que va acumulando cuando renueva los intereses capitalizables, que lo hace cada mes y pico, 2 meses. Y entonces hace cuentas mágicas y dice que este gobierno no solo no aumentó la deuda, sino que este gobierno bajó la deuda. No solo lo tuitea, lo dijo la semana pasada en un evento que estuvo. Mirá. Porque ahora que volvió un gobierno no kirchnerista, viste que vieron que ellos antes llamaban financiamiento neto y lo festejaban cuando tenían financiamiento neto positivo. Ahora que nosotros hacemos refinanciamiento, es decir, financiamiento neto neutro, ellos vuelven a llamarlo deuda, no es nueva deuda, ¿sí? De hecho, la deuda ha caído fuertísimamente, esto es la deuda total, la deuda pública total. Cuando vemos la deuda con el sector privado y los organismos multilaterales, también cayó de manera brutal, está en niveles de 39%, y más importante para el dolor de kirchnerista, es el único gobierno que ha bajado la deuda consolidada, ¿sí? Venimos del primer gobierno de Cristina, que la subió en 144.000 millones, el de Macri en 60.000, el de Alberto Fernández en 177.000, y este gobierno la bajó en 22.000. Todos estos son datos, no es discutible, no es opinable. Si tan solo el ministro de Economía usara los datos del Ministerio de Economía. Ni hablar de que se olvida de que esa de Macri es de él, ¿no? Y se olvida que Alberto tuvo una pandemia en el medio. Una pandemia que tuvo que afrontar con la deuda que él había dejado durante el gobierno de Macri. ¿Qué dicen los datos del Ministerio de Economía? Bueno, dicen otra cosa. Les voy a mostrar los cuadros. Estos cuadros están en la página del Ministerio de Economía, ¿eh? En la página del Ministerio de Economía. Este cuadro tiene 2 lecturas. Una, la deuda en porcentaje del PBI, y la otra, la deuda en términos nominales. ¿Cuántos miles de millones de dólares debes? Bueno, como verán, no solo durante los años del kirchnerismo bajó la deuda sobre el PBI, sino que se mantuvo y apenas subió un poquito la cantidad de millones de dólares que se debían, pero iba bajando en relación al PBI. Esto está bueno porque la deuda no es un problema, ¿eh? La deuda, tomar deuda no es un problema. Todos nos endeudamos, ya que les gusta comparar la casa con los países. Vos te endeudás para comprar una heladera, porque la compras en cuotas, le debes a la tarjeta, eso es deuda. Pero tenés una heladera, tenés un bien que te sirve para cuidar otros bienes y te suma a tu casa. Entonces, la deuda en sí misma no es mala. Si vos te endeudás para hacer una ruta, para hacer un hospital, para hacer un puerto de aguas profundas, para hacer una central nuclear, está bárbara la deuda. Si te endeudás para que los que juntan pesos los cambien a dólares y los fuguen, ya no sirve de nada. Esa es la diferencia entre endeudarte para algo que sirva y endeudarte a lo Caputo. Ahora, en este mismo gráfico lo que se ve es que ¿cuándo aumenta? ¿Cuándo gobernó Caputo? 2017-2018. ¿Y cuándo vuelve a aumentar fuerte? Ahora que vuelve a gobernar Caputo. Hay varios gráficos así. Poné otro más. Miren este. Este es la deuda bruta, directo, de la Administración Central. Miren desde que asume Caputo. Otra vez. ¡Pum! Otra vez aumenta. Otra vez aumenta. Fíjate la deuda sobre PBI, que es este, depende de la moneda. Los 2 saltos son cuando gobierna Caputo. Cae sistemáticamente durante los gobiernos peronistas y vuelve a aumentar durante los gobiernos de derecha. Con Macri, Caputo, y con Milei, Caputo. Y fíjense la peor que tenemos, que es la del FMI. Este cuadro te muestra los principales deudores del planeta con el FMI. Los países que le deben al FMI fuertes son Ecuador, Pakistán, Ucrania y Egipto. Esos son los peores. Y después viene la Argentina. La Argentina, si sumás a los 9 que la siguen, tomó más deuda con el FMI que los 9 que la siguen. Pero además, si ustedes están viendo el gráfico y si no les cuento, tiene 2 saltos verticales. Uno es con Caputo en el 2018, después se mantiene durante el gobierno del peronismo, y otro es con Caputo, otro salto de vuelta, ahora con Milei. Bien, les decía que vamos a ir a la economía real y hacia allá vamos justamente porque está en línea para conversar con nosotros José Villa. José Villa es obrero de Tenaris Siat, ahí en Valentín Alsina. De ahí salieron los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, ahora rebautizado gasoducto Perito Moreno.
Él integra la comisión interna de la UOM en esa planta, que es propiedad de Techint, donde se suponía que se iban a hacer también los gasoductos para exportar el gas de Vaca Muerta, pero donde finalmente no solo no se van a hacer, sino que además anunciaron 150 despidos. ¿Cómo estás, José? Alejandro Berkovich te saluda acá en Radio Con Vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad acá para comentar un poco lo que está pasando en la fábrica. Por favor, gracias a vos por atendernos, José. Contame cómo fue este anuncio y cómo lo recibieron ustedes. Ya, este anuncio fue la semana pasada, nos comunica la gerencia que hay 150 trabajadores que van a ser despedidos ahora a fin de mes, o sea, mañana sería el último día, y a la vez con el resto del personal, en total somos más de 350, 350, en total nos plantean avanzar con distintos temas que tienen que ver básicamente con la reforma laboral. O sea, no hay tranquilidad para el que queda en la calle, no hay tranquilidad para el que queda dentro del puesto de trabajo, y nosotros lo que planteamos es que los compañeros tienen que mantener la continuidad laboral y que tienen que buscarse todas las alternativas para que pase eso, digamos. Nos plantean el hecho de esta licitación que se perdió ya hace unos meses y que, bueno, ahora impacta de lleno porque no habría trabajo en esa línea de producción que está parando, pero sí hay otras líneas de producción que están funcionando. Entonces nosotros lo que planteamos concretamente es la continuidad laboral de los compañeros en este segundo semestre del año, y en el transcurso de estos meses ir viendo cómo avanzan los nuevos proyectos que tienen en danza, un grupo tan importante como el grupo Techint, lo que es Tenaris y el boom de Vaca Muerta. Nosotros entendemos que vamos a encontrar un camino para la continuidad de los compañeros, pero tenemos que tener esa posibilidad de que en el corto plazo los compañeros sigan manteniendo la relación laboral con la empresa. Bueno, eso te iba a preguntar. Ustedes hicieron los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Me imagino que para eso debe haber habido una inversión importante. ¿No es desperdiciar eso? ¿Echar a la gente, achicar esa planta, resignarse? De la cantidad de personal que ingresó para esa obra ya en el 2022 hasta el día de hoy, hubo situaciones en las cuales la empresa desvinculó a algunos trabajadores por determinadas situaciones, pero llegar a esta instancia con trabajadores que tienen más de 4 años de trabajo, es un trabajador altamente capacitado, preparado, son jóvenes, son compañeros que tienen un título secundario y están en la universidad. O sea, es la desesperación, es lo que pienso yo, ¿no? Es la desesperación de este revanchismo estúpido, porque acá hay que hablar que hay una situación con la clase, y es la clase trabajadora la que tiene que sufrir toda esta bestial embestida, porque no estamos hablando con una situación de un empresario que está sufriendo las consecuencias de una baja de trabajo, entonces está a punto de, no sé, de suicidarse. Es un grupo monopólico, es un grupo que ha tenido millones y millones de dólares ganancia, y esa ganancia la han hecho los trabajadores. Entonces nosotros lo único que estamos planteando es esta posibilidad de que durante el transcurso de los próximos 6 meses los compañeros sigan manteniendo su fuente de trabajo. Son altamente calificados, son personal responsable. Un poco estuvimos charlando hace un rato a la salida de fábrica con los compañeros en el portón de fábrica. Y los chicos nos decían, yo entré a los 20, 21, 22 años, y este tiempo que estoy acá fui madurando, fui conociendo lo que es la industria, fui conociendo lo que son los derechos, fui conociendo lo que es la representación sindical. Entonces dejaron cosas de lado, porque había que ponerle mucho compromiso a todos los trabajos, y había que trabajar un sábado, había que trabajar un domingo. Decían, habían dejado de participar de las reuniones familiares, o sea, un montón de cosas que fueron dejando de lado, poniéndole el compromiso para que esto salga adelante. Y ahora de golpe y porrazo, porque baja un poco el trabajo, automáticamente los quieren sacar de circulación. Y no es así. Eso es lo que nosotros le vinimos planteando a la empresa todos estos meses. A partir de la pérdida de esa licitación sabíamos que íbamos a llegar a este momento. Un momento todavía peor, porque salió esta ley que de ley no tiene nada, que es simplemente la ley del patrón,
y lo que nos quieren llevar a nosotros es a ser esclavos. Esclavos nos vamos a hacer los trabajadores. Tenemos una organización que es la Unión Obrera Metalúrgica, que a la vez está intervenida, pero estará intervenida por la justicia, no está intervenida por los trabajadores. Los trabajadores sabemos, los que tenemos años en el lomo y los que hemos estado en tantas luchas, que los sindicatos no son solamente los edificios. Básicamente, los sindicatos son las luchas que dan los trabajadores en cada lugar de laburo. Claro. Y para eso nos tenemos que organizar y tenemos que dar una lucha que va a ser larga, que va a ser dura, pero no es ni la primera ni la última vez. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la lucha que dio la clase obrera. Entonces, lo que nosotros decimos ahora es que se abra este canal de diálogo, que los compañeros puedan continuar con sus tareas e ir viendo en el transcurso de los meses cómo evoluciona toda la cartera de proyectos que tiene el grupo para la planta. Están escuchando a José Villa, que es delegado de la Comisión Interna de la UOM en Tenaris Siat. Tenaris Siat es la planta en Valentín Alsina, donde el grupo que encabeza Paolo Roca acaba de anunciar 150 desvinculaciones de un total de 350. O sea, prácticamente la mitad de la planta reducen, echan, tiran por la borda, que son además puestos de trabajo, bueno, como decía recién José, muy calificados. ¿Cuánto gana un operario que realiza estas tareas de trabajo en una planta siderúrgica como esta? Tengo algo para decir con respecto a eso, porque ya en alguna otra entrevista hemos hablado, y yo comenté un número, que es un número que no es un número del salario normal y habitual, sino que está en relación a niveles muy altos de producción y a muchísima cantidad de horas de trabajo. 12 horas todos los días, sábado y domingo, pero voy a ir al valor de lo que es la hora de trabajo de un trabajador metalúrgico, que es el básico. O sea, si nosotros baja el trabajo, baja la producción, vamos cada vez más cerca del básico. Un básico de convenio al día de hoy está en un promedio de 6.000 pesos la hora. Y nos están diciendo que somos caros, nos están diciendo que no podemos competir. Nosotros no podemos competir como una empresa aislada con un imperio como el chino, que ya lo dije en alguna oportunidad y lo vuelvo a repetir, es otro planeta. Acá tiene que haber política para esto, y la política la generan los gobiernos. Nosotros como trabajadores también queremos generar política. Hay que ser claro en esto. Nos están diciendo que tenemos que competir, pero en realidad nos están pidiendo que entreguemos todos los derechos que hemos conseguido hasta el día de hoy y que aceptemos cualquier rebaja salarial con tal de poder ir a cumplir un horario de trabajo, tener ese trabajo y que ellos se beneficien con sumas millonarias. Claro, los sueldos en la industria son altos cuando la industria va bien y además son registrados, tienen todos los beneficios de trabajo en relación de dependencia, pero es cierto que los convenios permiten también este nivel de flexibilidad, ¿no? O sea, no les pueden decir que estén exigiendo un dinero alocado si ganan 6.000 pesos a la hora, ¿no? Exacto. Bueno, José, contame, ¿qué negociación hay abierta? ¿Qué instancia se abre ahora? ¿O qué puede pasar en caso de que no haya negociación y les digan, están los 150 fuera, achicamos a la mitad de la planta de Valentín Alsina? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con el resto de Techint? Las plantas que hacen tubos sin costura para otros emprendimientos, para otros pozos, la que hace chapa laminada. ¿Qué solidaridad están cosechando allí ustedes? No, a nivel de lo que es nuestra organización, un gremio histórico, nosotros venimos teniendo solidaridad tanto de los trabajadores de las distintas plantas de la zona, como los trabajadores de las plantas que pertenecen al mismo grupo, los compañeros tanto directivos, comisión interna de Siderca, que está en Campana, como tanta cantidad de otros compañeros. No quiero ser injusto y no dejar de nombrarlos a todos, pero hasta en el día de hoy, digo, en la seccional nuestra, que somos la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Avellaneda, también está siendo partícipe de esto en cuanto a la solidaridad que nos está dando y a todas las gestiones que está llevando adelante para que se pongan al tanto todos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires,
que nosotros estamos en una situación de conflicto, más allá de que no haya terminado de cerrarse, ese conflicto en el sentido de que no le han permitido el ingreso a los compañeros. Esto va a pasar en 24 o 48 horas, y nosotros entendemos que en eso tiene que tomar carta en el asunto el Ministerio de Trabajo de la provincia, que sabemos que lo va a tomar, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque digo, nosotros entendemos que estas políticas que está aplicando el gobierno nacional son para la destrucción total del pueblo. Y lo que le pedimos a la clase dirigencial es que se deje de joder con divisiones y pelea por puesto cuando la gente se está quedando en la calle a la buena de Dios. Entonces lo que planteamos es unidad, y que esa unidad sea para luchar, y luchar contra todo este tipo de políticas. Entonces, con solidaridad recibimos de todos lados. Y es más, en esta charla que yo decía que tuvimos con los compañeros hace un rato, se hizo presente el secretario general a nivel nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, participó con nosotros, planteó posiciones y escuchó a todos los compañeros, y creo que ese es el camino. José, como vos dijiste en la presentación, nosotros, o particularmente este cuerpo delegado y comisión interna, son delegados de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no respondemos ni a este gobierno ni a esta patronal. Bueno, pero el mensaje que dabas recién es un mensaje a la oposición, al peronismo, básicamente. Vos lo que le estás diciendo es déjense de joder porque nos pasan por arriba, ¿no? ¿Te entendí mal? Mirá, no solamente al peronismo, a todo aquel grupo político, organización sindical, al frente de izquierda, todo, unidad máxima y absoluta para enfrentar esto, porque esto es dejar a la clase trabajadora en la calle, que se muera de hambre. Eso es lo que yo le pido a todos, y lógicamente que se lo pido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se ponga al tanto de lo que está pasando acá, y que el ministerio actúe en consecuencia, que ya lo ha hecho en otras oportunidades. Resuenan distinto tus palabras en este equipo, porque hay acá al menos 2 compañeros en el equipo que pasaron cosas que, bueno, fueron despedidos de otros trabajos en estos últimos meses, y la verdad que me imagino que también resuena así en un montón de oyentes que han perdido su laburo, que por ahí se están arreglando como pueden con changas, con plataformas, con lo que sea, pero que son parte de este mismo fenómeno. Así que te mando un abrazo y también nuestra solidaridad, José. Dale, muchas gracias, lo vamos a mantener al tanto, porque esto tiene que abrirse una mesa de negociación en el transcurso de lo que queda del día de hoy, mañana, y si no, bueno, entraremos en un conflicto que la verdad que no lo quiere ninguno de los trabajadores de la fábrica. Los trabajadores quieren trabajar, quieren tener esa posibilidad, y lo que le planteamos al grupo Techín, le planteo al señor Paolo Roca, porque sé que le hacen llegar todo, y parece que tu programa lo escucha mucho, que nosotros queremos seguir trabajando. Él apenas ganó el gobierno Milei en un asado de fin de año, le dijo a todos los compañeros de la fábrica, le dijo, ahora va a venir una cultura del trabajo. Yo sinceramente no participé de ese asado, yo la cultura del trabajo la aprendí de mi padre, pero él lo dijo delante de todo. ¿Y qué es la cultura del trabajo? Descartar a los trabajadores ante la primera adversidad. Para la planta sí, pero no para todo el grupo Techín y todo el grupo, tanto Tenaris como Ternium. Nosotros lo que estamos planteando es trabajar, y vamos a hacer todo lo necesario para que esa negociación, esa mesa de negociación, llegue a buen puerto, porque queremos una solución favorable a los compañeros. Muchas gracias por todo. Un abrazo de nuevo, José. Era José Villa, comisión interna de la UOM en Tenaris Siat, la planta de Valentín Alsina, donde Techín anunció que echa a la mitad de los operarios. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo que escucha,
únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.